de septiembre de 2023 se da inicio a la presente audiencia, la que viene en solicitud de nulidad y oposición a la citación a juicio, ¿verdad?, en relación a una causa en la cual se acumula al homicidio de Ocampo, en el cual están imputados Enzo Maciel Morales y Cintia Soledad Bazán, una causa sobre abuso sexual agravado y otras calificaciones más, que tiene como imputado solamente a Enzo Maciel Morales. Y a su vez, entiendo yo que de la defensa, en primer lugar, la defensa de Morales en el homicidio de Ocampo, que hay una oposición a la acumulación de estas causas. ¿Podría informarnos el letrado, por favor, cuál es el planteo concreto? El planteo concreto que yo hago es una oposición a la acumulación, la consecuente nulidad de la misma, esa acumulación, y la nulidad del requerimiento de elevación, como un acto posterior. Bien. Cuando usted me diga... Bien, y usted, doctor, el defensor oficial de Enzo Maciel Morales en la causa de homicidio. En homicidio solamente participó en esa causa. Ahora, la doctora González Pinto es la defensora oficial en la causa del abuso sexual. Sí. Las carátulas, para que quede registro de audiencia, ha quedado de la siguiente manera. Expediente M número 765/21, caratulado Morales, Enzo Maciel, Bazán, Cintia Soledad, por supuesto autores el primero, es decir, Morales, Enzo Maciel, por el abuso sexual simple continuado, doblemente calificado por ser encargado de la guarda y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por haber sido cometida por persona conviviente y encargada de la guarda, hecho nominado primero, abuso sexual gravemente ultrajante y continuado, doblemente calificado por ser encargado de la guarda y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por haber sido cometido por persona conviviente encargada de la guarda, hecho nominado segundo, y abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente calificado por ser encargado de la guardia y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en concurso de arte en proporción a la corrupción de menores agravada por haber sido cometido por persona conviviente y encargado de la guardia, hecho nominado tercero, todo en concurso real y en calidad de autor, y además en concurso real con homicidio calificado por ser cometido por el negociado en calidad de coautor, hecho nominado cuarto. Y Bazán, Cintia Soledad, está como coautora, junto a Morales, del homicidio legalmente calificado por haber sido cometido contra una persona con la cual no tiene una relación de pareja y por alevosía en calidad de coautora. Esta es la carátula que entiendo Fiscalía con las dos causas acumuladas. La primera aclaración que voy a hacer es que los fines de esta audiencia se va a circunscribir al planteo de la acumulación de las causas, dado que hacer o no lugar a la misma habilitaría o no el tratamiento de la nulidad y oposición a juicio, ¿sí? Es decir, no quiero que las partes aleguen sobre el material probatorio de la causa, en cuanto sería materia de oposición, o sobre las causales de nulidad de ese dictamen, por cuanto entiendo que lo que primero voy a resolver, y solamente voy a resolver en esta audiencia, es si resulta procedente o no la acumulación. ¿Queda claro? Si no resultara procedente la acumulación según el criterio y conforme lo que pongan ustedes, la causa volverá a la Fiscalía para que se separe y igualmente se lleve la causa a juicio, si la Fiscalía estima pertinente. Y si resuelvo no hacer lugar a la oposición y en consecuencia entender que procede la acumulación, fijaremos una nueva audiencia para tratar la oposición. ¿Quiere claro? Perfecto. ¿Doctora? Sí. ¿Sí? Bien, doctor. En orden a ello, en la modalidad de este juzgado, es que el primero va a tener la palabra, quien hace el planteo, ¿sí? Y luego le vamos a conceder la palabra a la parte querellante, a la Fiscalía, y al haber una coimputada, a la defensa, y luego cada parte va a tener oportunidad de replicar si es que lo crea necesario
siempre concreto, simple y circunscripto a la cuestión que estamos debatiendo, que es ¿por qué se pueden acumular estas dos causas o por qué no se pueden acumular estas dos causas? Quiero escuchar el fundamento. Ambas defensas postulan lo mismo. Sí, en cuanto a la acumulación. En cuanto a la acumulación. ¿Van a ser una sola? ¿Van a ser dos? Voy a comenzar hablando yo y luego, si me permite, la palabra a la doctora. Perfecto, escuchate entonces. Gracias, señor juez. Bueno, venimos en esta audiencia, como defensa de Enzo Maciel Morales, a plantearnos y a buscar la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es beneficioso para Enzo Maciel Morales la acumulación de estas dos causas diametralmente opuestas? Voy a entrar en un pequeño análisis de la misma. El abuso sexual, el presunto abuso sexual que se le acusa a Enzo Maciel Morales fue iniciado en el año 2020, donde tramitaba por ante la Fiscalía número 7 a cargo del doctor Alejandro Gómez. Luego, en enero del 2021, a través de la denuncia de Carlos Ocampo, se inicia la investigación sobre la presunta desaparición y luego el presunto homicidio de Hugo Ariel Ocampo, en la cual es acusada Enzo Maciel Morales como coautor junto a Soledad Bazán. La Fiscalía 7, después de casi un año de tener la causa, acumula hacia la Fiscalía número 1 esta causa de abuso sexual agravado, donde se termina acumulando bajo la misma paraguas fiscal la investigación de ambos hechos. Así tramitan durante 2 años y medio las dos causas tramitadas: el abuso sexual agravado por ante la Defensoría 2 y el homicidio agravado por ante esta Defensoría. No hay comunidad probatoria, se notifican a ambas defensas de los actos procedentes de cada causa y se tramitan así hasta que, con fecha 10 de agosto del 2023, la señora fiscal acumula, a criterio de esta defensa intempestivamente, la causa de Enzo Maciel Morales por el hecho de el presunto homicidio con el presunto abuso, notificando también el mismo día el requerimiento de elevación a juicio, con fecha el lunes 13 de agosto, con diferencia de horas vía mail. Hay una frase que dice que el pez por la boca muere, y nosotros, en el mismo decreto, la hoja 2463 vuelta, cuando se ordena la acumulación, la señora fiscal menciona los hechos y en la parte posterior al derecho dice, bueno, que hay dos causas, una está notificada Defensor Oficial 2, otra Defensor Oficial 6, situación esta que genera complejidad para el cabal ejercicio de la garantía de defensa en juicio. Procede a notificar a las partes para que resuelvan respecto a la defensa técnica. La defensa técnica no la resuelve la Defensoría, la resuelve una acordada que establece que la Defensoría que acumula todos los hechos es la que tiene mayor antigüedad en el hecho. Es decir, se me excluye la causa del homicidio agravado y se acumula, por tener el primer hecho, toda la causa en la doctora Florencia González Pinto, porque así está la acordada. Esa exclusión no beneficia a Enzo Maciel Morales porque la doctora González Pinto no ha tenido participación en el homicidio agravado y por ende no conoce una causa que tiene 13 cuerpos. Si bien están las dos, más de 10 cuerpos la causa del homicidio agravado. Causa compleja que tiene 2 penas combinadas en abstracto altísimas. Una perpetua respecto al homicidio agravado y una de 40 años respecto al abuso agravado. Hablamos de muchísimos años para semejante acumulación. El fundamento de la acumulación que da la señora fiscal es la conectividad subjetiva, es decir, el único vínculo que hay entre las dos causas es la figura de Enzo Maciel Morales. Se priva esta defensa, y la defensa de Enzo, porque tampoco se lo notifica personalmente, pero se lo notifica, entiendo yo, vía mail, se priva a la defensa de ofrecer pruebas respecto al homicidio agravado, porque ya no tendríamos participación. Se acumula efectivamente, después de 2 años y medio, donde podía haber acumulado inicialmente la causa, 2 años y medio después, acumula en una misma defensora, notificándole también, como usted dijo, sin hacer referencia al requerimiento, pero notificándose el mismo día también el requerimiento. Es decir, no se encuentra consentido, ni resuelto, ni impugnado la acumulación, eso se notificó también la misma elevación a juicio. Al correr esta defensa, deja a Enzo Maciel Morales sin ningún tipo de posibilidades de continuar en el ejercicio de la vida. Es tan compleja la situación procesal que fíjese usted que está el doctor Alfaro, que es defensor de Soledad Morales, en una causa en la cual en el abuso no tiene participación. Soledad Bazán. Soledad Bazán, perdón.
Y también está la querella, que representa a la familia Ocampo, en una causa donde tampoco participa en el respecto al abuso sexual. Entonces tenemos una causa con strepito fori abierta, porque la potencialidad de este agravio radica en que esto se va a juicio por jurado. En un juicio por jurado vamos a tener que instruir a un jurado, no es un jurado técnico, esto no hablamos de una cuestión técnica ni del tribunal, tenemos que instruir sobre instrucciones iniciales, instrucciones finales, prueba, indicio, conceptos claros, que un jurado tiene que decir sobre dos hechos diametralmente opuestos, con pruebas diferentes. Una pericial, cámara GESEL, pericias psiquiátricas y psicológicas, y otra una investigación netamente policíaca, con documentación, información técnica y demás cuestiones. Calificaciones legales diferentes, formas de llevar a cabo diferentes. Si la niña, en el caso del presunto abuso que se ha llevado a juicio, tiene que declarar, hay que desalojar la sala, no puede estar presente la querella, no puede estar presente el doctor tampoco, esas puertas cerradas. ¿Cómo organiza un juez un debate de dos situaciones diametralmente opuestas? Es agotador para el jurado y es obligación también del juez apadrinar al jurado en sentido para evitar, más allá de la situación de estrés que genera el mismo debate, tener la claridad en que el jurado tiene que entender y resolver sobre la vida, porque si no hay pena de muerte en Argentina, pero son perpetuas, sobre la vida de una persona. Y teniendo en cuenta que el jurado va a tener que estar un tiempo. Si las causas siguen acumuladas y se eleva a juicio, estamos confundiendo al jurado. Mucho tiempo, estamos hablando de muchos testigos, una causa que tiene muchos testimonios, testimonios técnicos, testimonios policiales, testimonios de vecinos. Tenemos también que tener en cuenta que el jurado tiene trabajo, tiene sus asuntos familiares, no se lo puede retener ni aislar tampoco por mucho tiempo, lo cual podría derivar en un jurado estancado, y donde la Fiscalía obviamente tendría que sostener o no y volver a realizar un nuevo juicio por jurado. Entonces, teniendo en cuenta que a Morales hay que asegurar un juicio justo, para evitar lo que salió, inclusive esto que también fue en contra de un juicio justo, el 16 de agosto del 2023, en el diario Lancasti, donde figura Carlos Ocampo, quien dice, y cito, en el debate se van a saber muchas cosas más que entre ellos se permitían, para ellos todo era libertinaje y también se suman las causas de abuso de este individuo. Esto no le juega a favor a un proceso justo, porque si Morales es culpable o inocente lo debe decir un jurado, pero nuestra obligación es asegurar un juicio justo y evitar este tipo de controversias. La Fiscalía seguramente va a decir que tiene que acumular porque hay un código procesal que lo ordena. Pero si esa acumulación, como ese Café Tanore, Giovanni Leone, entre otros autores, es perjudicial, no tiene que acumularse. Porque si le queremos asegurar la defensa del juicio, la acumulación no asegura una garantía constitucional y convencional. Para finalizar, esto es lo que nos comentaba en algún momento en una de las capacitaciones que Carolina Ahumada, cuando vino a capacitarnos sobre el juicio por jurados, ella dijo: se puede sentar precedentes de otras provincias, inclusive de otros países, porque al tener el juicio por jurado en los albores, porque realmente estamos iniciando como país, no tenemos un país tradicionalista en materia de juicio por jurados, se puede citar otros precedentes que son perfectamente válidos. Y yo traje dos precedentes de Mendoza. Uno es Morales Nieva sobre homicidio criminis y el otro es Figueroa Arriga Enzo sobre homicidio criminis también. En uno está como coautor, el otro está como autor, donde en Mendoza es obligatoria la acumulación por juicio por jurados, y la doctora Jimena Morales, una de las capacitadoras, en 2022, 13 de abril, planteó, al igual que el precedente el 16 de abril de 2019, planteó la separación por estas cuestiones que estoy planteando y el juez le hizo lugar. Bajo el mismo juez técnico, puede ser el mismo juez director que dirige los dos juicios, en eso no hay oposición, pero juicios diferentes. Proceso justo y que decía el jurado, sin las complejidades de una acumulación donde perjudica constitucional y convencionalmente a esos más Morales, un proceso justo para que tenga el juicio que por derecho constitucional le corresponde. Es decir, un juicio donde se cumplan sus garantías constitucionales. Ese es el planteo que vengo a hacer, ese es el núcleo de mi agravio, buscar juicios separados para que cada defensa pueda ejercer plenamente los ejercicios y los derechos, en este caso de Enzo Massi Morales. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor juez. Bueno, luego de escuchar a mi compañero, estoy todo de acuerdo a lo que han manifestado. Resta para agregar que yo también me opongo
a la pretendida acumulación de ambas causas, entendiendo que esta acumulación tal cual fuera ordenada va en contra de lo que conocemos como lo que es el principio de progresividad o progresividad de los actos en este proceso. Y eso lo entiendo porque en idéntica fecha, es decir, con fecha 14 de agosto, la Fiscalía de Instrucción Interviniente nos notifica a ambos defensores de este decreto fiscal en donde ordena la acumulación de las causas, la recaratulación. Estoy hablando del decreto fiscal de página 2463. Y en idéntico día, pero con un horario posterior y vía correo oficial, notifica también a ambas defensas de el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Estoy hablando del dictamen número 308/23, pero lo hace sin haber quedado firme el acto procesal anterior. Por eso yo entiendo que esto va en contra de todo lo que es el principio de progresividad que debe reinar en un proceso y que ello afecta a la garantía de debido proceso legal y de defensa en juicio de nuestro asistido. Esta decisión de la Fiscalía de resolver acumular dos procesos que venían tramitándose durante más de 2 años en forma paralela, porque contenían las mismas investigaciones sobre hechos de naturaleza jurídica diametralmente opuestos, son investigaciones totalmente opuestas donde el único punto de conexión, y acá insisto con lo que dice mi colega, es uno de los imputados, que es el señor Maciel Morales, no hay en contra de este principio de progresividad. Y en el entendimiento de que estos actos procesales, es decir, esta pretendida acumulación y con posterior este dictamen número 308 en donde contiene el requerimiento de elevación a juicio, debe tener un orden o secuencia lógica y tiene que estar cumplidos en el orden previsto por la legislación. Cuestión que aquí no ha sucedido. Se ha notificado la acumulación a primeras horas de la mañana, a media mañana, y a última hora vía correo oficial se notifica en el mismo día el requerimiento fiscal de elevación a juicio. No nos da la posibilidad ni siquiera de poder analizar una estrategia defensiva, qué es lo que le conviene al señor Morales, el cual se enfrenta a acusaciones muy graves en cuanto a la pena en expectativa que prevé. Ni siquiera nos permitió plantear o efectuar un planteo que refleje una defensa material eficaz, es decir, el estado de defensa en el que se enfrenta el señor Morales es totalmente evidente, es muy grave esta situación. Si bien el Ministerio Público Fiscal habla de que el Código Procesal prevé la acumulación y de que necesita acumularlo porque entiende que ambas investigaciones se encuentran completos y que existe esta posibilidad de acumular en esta etapa procesal, es decir, ya concluyeron las investigaciones, la acumulación no es imperativa. Y en este caso no correspondería porque el perjuicio que acarrearía sería que se trata de dos procesos, insisto, que durante más de 2 años y medio han transcurrido en forma paralela, son investigaciones que no tienen nada que ver una con la otra y el único punto de contacto que tenemos es el imputado. Ha actuado en forma razonable, es decir, apartándose de los principios de razonabilidad, y esta acumulación es en perjuicio de nuestro asistido, ¿sí? No están claras las reglas del juego, a dónde va a quedar tan pregonado el principio de paridad de armas, cuál es el sentido práctico y concreto de efectuar este tipo de acumulación y la forma en que se ha realizado su señoría. No ha quedado firme este decreto fiscal que ordena la acumulación e inmediatamente se ordena y se notifica la elevación a juicio. No me voy a expedir sobre una nulidad porque así me lo ha solicitado, pero yo entiendo que esta forma de acumulación transgrede las reglas del debido proceso, viola el principio, en forma concreta viola el principio de la garantía del debido proceso y de la defensa de mi asistido. Esto. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ya lo dijeron ellos, que voy a decir que es de orden público, por eso se acumuló, pero ellos se olvidaron y pasaron por alto que la imputada Bazán, en su declaración de imputado, hizo mención de este hecho, y conforme al artículo 277, donde dice que se deben investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles que se hubiera referido el imputado, es obligación también de la Fiscalía de investigar lo que ella manifestó, ¿sí? En ese momento. Ella en su declaración de imputado hizo referencia y entiendo yo, por lo que ella declaró, que puede ser una estrategia de su defensa. Los abogados dicen, el doctor Reynoso Gandini comenzó diciendo, ¿es beneficioso esta acumulación?
pero ¿es beneficioso para quién? Solamente para el imputado Morales, pero se olvidan que hay otro imputado también, que es la imputada Bazán. Los planteos que hizo el doctor Reynoso Gandini son todos planteos, son cuestiones de organización, que el jurado, que a ver qué sacar, que no va a poder estar la querella, que son todos de organización. La ley de juicio por jurado dice que se va a reglamentar en forma supletoria por el Código Procesal Penal, que establece que cuando hay dos procesos, una misma persona imputada, se deben acumular. Habla de que se puede confundir al jurado. Yo creo que con instrucciones claras, no creo. Las instrucciones las hacen tanto, las pueden colaborar tanto la defensa como el Ministerio Público y las termina también realizando el juez director. Con instrucciones claras no tiene por qué el jurado confundirse. Repitieron en todo momento, es perjudicial, sí, para Morales, para el imputado Morales, pero se olvidaron de que la imputada Bazán en su declaración hizo mención de esto. ¿Se las acumuló al final? Sí, porque también lo establece el código en el artículo 44, estaban las dos concluidas, se acumuló, y con relación a que no las notifiqué y que no esperé a que se cumplan los plazos, es de orden público. La notificación fue simplemente para que ellos tomen conocimiento y para que ellos decidan cómo iba a quedar la defensa, porque en ese caso yo tendría que haber directamente, de acuerdo a su acordada, haberla notificado de toda la doctora González Pintos, para que ella ejerza la defensa conforme su abogada, teniendo en cuenta de que eso acordada, que así lo dice su acordada, pero como iría a juicio por jurado y nosotros también va un fiscal de cámara y un fiscal de instrucción, se la notificó así como para que ellos vean cómo lo podían lo solucionar. No tengo más para decir, eso es todo, señor juez. ¿Y cuál es la necesidad de la Fiscalía de acumular y no haber hecho dos citaciones por separado, digamos? Porque serían dos juicios por jurados distintos, donde si las imputadas Bazán se sienta y declara, porque lo expresó ya en su declaración, va a plantear esto que ella dijo, de lo que he hecho esto, y capaz que me preguntan, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué investigaste? ¿Evacuaste? ¿Sí te hiciste? Y yo no tenía nada en el expediente del homicidio en relación a lo que ella había declarado. Teniendo en cuenta que estaba concluido, se lo acumuló y no se extrajo copia ni nada como para que se vea, porque estaba concluido y se podía hacer, y hacer un solo juicio por jurado con estas dos causas que el artículo 43, inciso 3, me permite acumular. Bien, gracias, doctora. Gracias. Como en la acumulación existe parte querellante, yo entiendo que sí corresponde escucharlo al igual que la defensa de la coimputada, si bien podría cuestionarse o no si es una relación directa o no, pero yo creo que sí. Por eso le voy a conceder la palabra en primer lugar a la querella, doctor García, para que emita la opinión si es que desea hacer algún tipo de apreciación. Gracias, señor juez. Un poco yo lo dije en el escrito cuando contesto la citación a juicio que realiza la doctora, y contesto también en parte lo que manifestaron ambos defensores, tanto el doctor Gandini como la defensora del señor Morales. Yo entiendo que si el fin es la búsqueda de la justicia, la elaboración de una conclusión final que ponga a dos procesos en su etapa inicial fueron un homicidio, antes un abuso sexual. Yo entiendo que hay un fin único, que es la justicia. Y hacer justicia no es hablar de que sea beneficioso para uno o para otro. Si tenemos los elementos técnicos para ejercer una defensa material correcta, ¿por qué no vamos a juicio? Vayamos a juicio. A nosotros como querellantes se nos dirá, ustedes no pueden interrogar sobre esto, que la parte directiva del presidente, del juez director
que fue director del proceso, usted, doctor García, como querellante particular, no puede emitir conceptos y no puede interrogar sobre el hecho devenido desde el punto de vista sexual que defiende la doctora González Pino. Pero sí tengo para preguntar por el hecho en el cual ambos están imputados que guarda relación con la familia que yo represento, que es la familia Ocampo. Principal importancia, es un elemento de prueba más, es un elemento de prueba que ha sido valorado por la Fiscalía para que de una vez por todas no quede huérfano de resolución judicial un proceso que está en el mismo estadio procesal que los dos. Entonces, si yo planteo lo que dijo el doctor Gandini, voy a ir a debate, ¿cómo se lo, digamos, de alguna manera se los perjudica moral y no se los beneficia con el sentido que ha dado el doctor Gandini? Voy a ir a juicio por el homicidio. Una pena de perpetuidad, si es que es condenado, no tiene pena intermedia, es absolución. Y después lo voy a someter de nuevo a juicio por el abuso sexual, con una pena alta, sí, la sumatoria del mínimo hasta el máximo de 8 a 20, tengo un hecho, tengo los abusos sexuales gravemente ultrajantes, una pena mínima que me puede llevar en su máximo hasta 40 años con la sumatoria de todo esto. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Beneficiarlo? ¿O estamos buscando la posibilidad de perjudicarlo? Vamos a juicio por las dos causas. La justicia es una sola y tenemos la posibilidad de que justamente ambos expedientes hayan culminado en su IPP y se acumulan, y cuando ellos deban hacer la oposición a esa citación a juicio, se van a referir a ambos hechos en forma individual y no ambos hechos en forma colectiva relacionándolos. Y hay algo que es muy cierto, y lo dijo la doctora y no fue señalado por ambos defensores. El funcionario judicial encargado de la IPP tiene, de acuerdo a la normativa contenida en nuestro código de forma, la obligación de evacuar citas sin necesidad de que la defensa se lo requiera. Porque el código está para cumplirlo, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, debemos cumplir. Y si tengo una normativa procesal que me indica que debo hacer tal cosa, allá voy a salir. Allá tengo que ir, así sea o no materia de oposición o de un pedido de sobreseimiento, de lo que fuera, en lo sucesivo. Pero debo cumplir. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en el lugar de ambos colegas, diría, se violentó el derecho de defensa. ¿Cómo? ¿Por qué se violentó el derecho de defensa? Porque no investigó la cita. Cumplió. Cumplió la doctora e investigó. De la investigación de esa cita, expresada con la debida asistencia técnica por parte de la señorita Bazán, y de allí surgió esto, de allí se continuó investigando, de allí se siguió investigando. La doctora González Punto estuvo al tanto de la investigación del abuso, el doctor Gandini también estuvo al tanto de la investigación del homicidio, y ambos conocían que existía la posibilidad de la acumulación de estas causas. Yo creo, señor juez, para llegar a esa famosa frase de la definición de justicia que implica dar cada uno lo suyo, implica mantener la acumulación y que en una etapa posterior, cual es el juicio por jurados, se determine las responsabilidades, porque los formalismos se cumplen en esa etapa, porque nosotros, así como usted al comienzo de la audiencia especificó sobre qué debíamos referirnos cada una de las partes, ese es el formalismo que un señor juez director del proceso, si esta causa hace lugar, vuestra señoría, a la elevación a juicio, deberá tratarse, o sea, pero no elevación a juicio, sino a la acumulación, deberá tratarse en una etapa posterior. ¿Cuál es la opinión a tener en cuenta en una audiencia sobre la citación a juicio? Y o eventualmente, si se confirman en ambas etapas del proceso, llegar a un juicio por jurado, en donde se va a determinar la responsabilidad. Y no debemos olvidarnos
Uno va a decir, sí, pero es un delito de abuso sexual, entonces es un delito que debe ser de índole privada. Nosotros, como jueces, como abogados, tenemos un trato de jueces en nuestro ejercicio de la profesión y en el común de la gente. Y tenemos un derecho, un secreto profesional que no podemos salir a ventilar dentro del proceso. Y nosotros quedaremos al margen, estará la doctora, estará el fiscal que la acompaña a la doctora y el tribunal resolverá sobre esa cuestión. Pero por este dislate, porque para mí es un dislate y no es porque el pez por la boca muere, yo creo que es un término que no se debe utilizar en este tipo de audiencia, por un respeto hacia la profesional que es la que emitió el decreto, yo creo que hay palabras que se deben tener en cuenta y no expresarse. Dejemos seguir, que actúe la justicia y lleguemos a un puerto feliz como es el juicio por jurado por las dos causas. Y allí todo lo que tengan que decir, todo lo que tengan que expresar, se exprese en ese momento y veamos que esas 12 personas que integran el juicio por jurado emitan una conclusión, porque justamente la finalidad del juicio por jurado, ¿cuál es? Que esa persona común y corriente, de acuerdo a su interpretación lógica, emita una conclusión y no tengan que ser jueces con preparación, con idoneidad desde el punto de vista legal, quienes juzguen estos hechos que tanto daño le hicieron a la sociedad. Nada más, señor juez. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿desea alguna apreciación? Sí, señor juez, si me concede la palabra, Sí, sí. quisiera dar una opinión y le agradezco mucho que lo haya ordenado de esta manera, el diálogo en esta oportunidad. Mi opinión debería ser la última, en la atención de que esta acumulación debe mantenerse por razones de practicidad, en razón de que se ha cumplido el debido proceso, en razón de que el primer argumento defensivo de mi asistida tiene mucho que ver con esta resonancia. Mi asistida habló acerca de estos hechos. Y en base al precepto sostenido por la querella con el fin único de hacer la justicia, en ese afán ha trabajado la Fiscalía, también en hacer justicia. Es a partir de ese precepto que nosotros seguimos manteniendo el argumento defensivo en cuanto a la inocencia de nuestra asistida. Esta acumulación no puede ser ni beneficiosa ni perjudicial, sino que es imperativo que se mantenga la acumulación. Por último, adhiero a los dichos sostenidos por la Fiscalía, sostenidos por la querella, y únicamente quiero agregar que no se dan los supuestos establecidos en el artículo 44 del Código Procesal Penal de acuerdo a la excepción de la acumulación. Por tal motivo se debe mantener la acumulación. Nada más, señor. Bien, gracias. ¿Usted, Morales, me está escuchando? Bien. Sí, de hecho que sí. ¿Entiende lo que está planteando? Te va a hacer el comportamiento. Sí. Estoy teniendo problemas de llamada por momento. Está bien, por favor. ¿Usted entiende lo que se está planteando, Morales? Sí, es la no acumulación de las dos causas que me... Perfecto. ¿Usted me está escuchando a mí correctamente cuando yo estoy hablando? ¿Y a las partes? ¿Ha escuchado todo? A las partes no las escucho bien, a usted ahora las escucho. Perfecto, yo lo voy a dejar acá y ahora voy a concederle la última palabra a quienes quieran decir algo más y voy a resolver. Es para que usted escuche mi resolución. Ok. Bien, Eso, te va a decir. bien. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de aclaración, réplica? Corta, Sí, puntual. Sí, puntual. La Fiscalía habla de orden público, sin embargo acumuló cuando las causas fueron llevadas a juicio, no al comienzo, y mandó la causa a resolver, que la defensa se acumule de acuerdo a que nosotros nos organicemos con una acordada. Entonces, o es de orden público y lo hace cuando apenas tenga más investigaciones, o en definitiva es efectivamente al momento de elevar a juicio. Segundo, usted ya me instruyó de que no puedo hacer mención a la nulidad, pero de la lectura del requerimiento surge que no hay prueba en común.
Por eso también uno plantea este tipo de separación. Y no es beneficio para impunidad, son garantías, las garantías no son impunidad. Segundo, si Bazán, como dice la señora fiscal, va a ir a declarar al juicio y declara como acusada en el juicio de homicidio, se le instruye al jurado sobre qué va a declarar y tiene que declarar sobre ese juicio, principio de congruencia, no puede declarar lo que quiera. Y segundo, en el juicio en caso de separarse y se vaya a juicio de abuso y vaya como testigo, porque prestó un testimonio a bono, se le instruye de ese testimonio de lo que se le puede preguntar, porque así es una regla de juicio por jurado, el jurado se le instruye de quién es la persona que declara. Por lo tanto, la acumulación es procedente por una cuestión constitucional y convencional, no por una cuestión de beneficiarlo y de impunidad. Eso es todo, gracias, señor juez. Sí. Yo también quería agregar algo, doctor, permítame. La Fiscalía utiliza como fundamento solamente el artículo 277, habla de orden público, y el artículo 277 cuando habla de evacuación de cintas. Acá yo entiendo que existe una confusión, si bien la señora Bazán en la causa de homicidio ha prestado declaración al inicio de la investigación, no debemos olvidar que la señora Bazán, tal como lo dijo mi colega, es testigo en la causa de abuso, ha prestado un testimonio. Entonces, en una está como coimputada, pero a la vez es testigo en otra causa, lo cual también nos genera esta situación un poco compleja, y en donde yo entiendo que si la imputada ha declarado y ha utilizado este argumento al inicio de la investigación y en base a esa evacuación de citas, porque no se acumuló al inicio de ambas investigaciones, ¿sí? Para de esta manera poder asegurar una intervención eficaz de la defensa. Que es lo que acá no ha sucedido, no logramos entender el por qué han discurrido durante más de casi 3 años ambos procesos de forma paralela y recién se van a acumular en esta instancia. Esto es ¿Me concedo la palabra, doctora? Punto. Sí, punto en base a lo que dijo la doctora González Pinto. La defensa es la que debe buscar el bienestar de sus clientes. Y si había 2 causas que se instruían, la del homicidio de Ocampo, la del abuso sexual, la defensa no puede venir hoy después que la fiscalía ordenó esa acumulación a decir por qué no se acumuló al principio. Eso deberían haber solicitado ambos defensores y no lo hicieron. Les guste o no les guste, no lo hicieron. Entonces no pueden objetar cuando la causa se eleva a juicio que se disponga esa acumulación. Tuvieron 1 o 2 años o 6 meses o lo que fuera para pedir. Yo soy querellante en esa causa hace más de un año. Podrían haberlo hecho, no lo hicieron. Entonces no podemos tratar de salvar una omisión en esta etapa. Nada más, señor. Yo voy a hacer 2 preguntas aclaratorias porque después me voy a referir, veo algo de confusión en general, lo cual es lógico porque estamos ni siquiera en el primer año del juicio por jurado. Para mí la aclaración es que de lo que manifestó la querella es que la investigación de los hechos de abuso sexual se inician luego de la declaración que efectúa Bazán, eso dijo la querella. No, yo dije que existía la denuncia de la fecha, no tengo... No importa, pero ¿cómo se inicia la causa sexual? Antes. Pero ¿cómo se inicia? ¿Denuncia Bazán? No, el padre de la niña. Entonces no es de la declaración de Bazán, No. De la indagatoria de ella. Pero no tiene nada que ver, la causa ya existía de antes. Ella nunca denunció los hechos. No. Sí que toman testimonio en la causa. Le tomaron un testimonio. Tiene el testigo en esa causa sexual. Bien. El segundo punto, a la defensa. No me queda claro si se oponen a la acumulación de los procesos, a la acumulación de los 2 casos, Sí. o se oponen a la acumulación porque fue al último. Digamos, son 2 cosas distintas. Una cosa es entender que estas causas nunca pudieron haberse acumulado y otra cosa distinta es ¿estamos molestos o no? Causa un perjuicio que se acumula al último. Son 2 cosas distintas. No quiero que me aclaren ese punto. El perjuicio para nosotros, para esta defensa, es la acumulación, que se da efectivamente al final. Pero la acumulación que se nos da porque pero es la acumulación. Y claro, es la acumulación porque iríamos a un mismo juicio sobre 2 hechos diametralmente opuestos. Y lo que nosotros sostenemos es que para cumplir la medida es 2 juicios separados. Ese es el núcleo. 2 juicios separados. Un requerimiento de agravio y un requerimiento de abuso. No importa que fue intempestivo, digamos. No, bueno, pero además hace la pero
Bueno, voy a iniciar por lo que yo entiendo al principio, que es, tenemos dos causas, o dos casos, que a tenor de la calificación jurídica que tienen, los dos van a llegar juntos o por separado a un juicio por jurados. En esa tesitura tengo que decir que hay una cierta confusión general en lo que he escuchado, lo digo con total humildad, fruto por un lado porque la cultura anglosajona en la cual nace y se desarrolla el juicio por jurado es totalmente contrapuesta a la nuestra, y lo que nos hemos estado capacitando estos últimos años, muchos de los que estamos acá, sabemos que nos cuesta trabajo y nos genera confusión. Y ello en cierta parte es lógico porque existe una tradición judicial del expediente, que es casualmente lo que nos genera este tipo de inconvenientes. El hablar de conexidad, acumulación, si es de oficio, si es facultativo. Esta cuestión de estar arraigados y pendientes de un expediente es lo que nos genera este tipo de confusión. En primer lugar, yo voy a hacer lo que yo entiendo sobre conexidad y acumulación, que para mí son dos criterios desde el punto de vista procesal distintos. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Yo creo que sí la conexidad procede de oficio, es imperativa. ¿Sí? En este sentido entiendo que usted, doctora, por conexidad, es la fiscal que debe tramitar las dos causas. En eso concuerdo. En lo que discrepo es en el carácter que tiene esa acumulación. El propio código lo dice, hay excepciones, quiere decir que no siempre procede la acumulación. La acumulación, entiendo yo, es facultativa. O sea, no necesariamente todas las causas que a mí se me conecten deben ser acumuladas. Y esto lo digo porque responden a una naturaleza distinta. Para mí la conexidad está vinculada a un criterio de distribución de trabajo para que se concentre en una misma persona el tratamiento de todas las causas respecto de otro. Y la acumulación está relacionada a otra naturaleza. Creo que más la acumulación está centrada en un criterio de economía procesal o de practicidad, como lo marcaba el doctor, y siempre tiene que estar, en este caso, es a favor del imputado. Es decir, lo que hacen en la defensa el derecho penal, saben que una de las fallas que tiene el Estado es el de tratar por separado distintas causas, lo que genera muchas veces la condena, luego otra condena y otra condena y otra condena, de hecho que si se hubiesen acumulado hubiese llegado a una condena única. Y en este caso es la propia defensa del imputado la que resiste la acumulación. Y en este caso cabe plantearse por qué. Creo que era central la aclaración que me hacen los letrados, por cuanto es central saber si se oponen a la acumulación de los procesos, no importa si se hubiese dado al último, al inicio o en el medio de la investigación, o se oponían a la forma intempestiva en que se dio esa acumulación. Y entrando en este análisis, puntualmente, yo entiendo que sí son dos casos absolutamente independientes uno de otro. No solo por la modalidad, por la calificación de cada uno de ellos, sino porque tienen pruebas absolutamente independientes uno de otro, tienen una autonomía absoluta, de manera tal que puede arribarse a un veredicto condenatorio o absolutorio absolutamente por separado, sin depender uno de otro. No encuentro ningún tipo de conexidad, de lo que se ha dicho, entre el homicidio calificado y los abusos calificados. En lo que se refiere a la evacuación de cinta y a lo que manifestó González en la declaración indagatoria, no encuentro el hilo conductor con lo que estamos planteándolo ahora. Creo que eso ya pasó, ya se evacuó citas respecto a si existía o no, supongo yo, una causa de abuso sexual. Tampoco le encuentro relación. Pero eso no se va a reeditar en un juicio por jurado, porque el juicio por jurado tiene otras reglas completamente distintas.
Acá la Fiscalía y la Defensa son los que van a interrogar en el contraexamen o en el examen directo a los testigos propios o ajenos. Es decir, son ustedes los que van a producir, ustedes están acá, o los fiscales de cámara, la defensa va a ser la misma, la querella va a ser la misma. Y se van a tener que preguntar sobre el hecho en sí. Caso contrario, va a haber objeciones. En esto no va a haber injerencia del juez director del proceso. Creo que existe, desde mi punto de vista y conforme a lo que uno entiende, un principio, una suerte de principio general en cuanto al juicio por jurado. En general hablo en todos los estados o países en que existe este sistema de juicio por jurado, que rige en el sentido de que cuando dos causas absolutamente independientes, de naturaleza absolutamente distinta, y que ambas pueden, por su aptitud y conforme a las revisiones legales, ir a juicio por jurado, tienen que ir a juicio por jurado de manera separada. Y esto no es algo antojadizo, esto tiene su razón de ser. En primer lugar, yo creo que es un típico caso en donde los casos no deben acumularse porque se estaría violando el derecho de defensa del juicio. Esa es mi opinión. Y voy a explicar por qué en alguna de sus manifestaciones. Al ser de naturaleza completamente distinta, primero, al momento de la deselección del jurado, se estaría afectando el derecho de defensa del juicio. Porque no es lo mismo una deselección de jurado para un juicio, donde estamos debatiendo un tema de índole sexual, delito contra la integridad sexual, que una deselección de jurados para un juicio por un homicidio. Es absolutamente distinta. Puede que un testigo le sirva a la defensa o lo considere más imparcial para un homicidio y no lo sea para un abuso o viceversa. Creo también que hay un riesgo alto o de alta probabilidad de que se contamine y se afecte la imparcialidad del jurado. Y esto no solo porque va a ser imposible para el jurado escindir estas dos calificaciones absolutamente distintas, sino porque además no hay juicio por jurados en donde haya existido una acumulación de causas en donde una de las coimputadas de un hecho revista a su vez la calidad de testigo del otro. Entiendo en estos casos que aquella distinción que yo hice entre conexidad y acumulación, y que la acumulación estaba más vinculada a la economía procesal y a la practicidad, que decía el doctor, entiendo que esto nunca puede ceder ante el derecho convencional y constitucional del derecho de defensa del juicio. Yo creo que este es un caso de acumulación que afecta, insisto, una defensa eficaz por los motivos que he venido remarcando. Tampoco creo que sea necesario declarar la nulidad del requerimiento de citación a juicio ni la nulidad del decreto de Foja 2463, porque me parecen cuestiones anacrónicas que no solucionan lo que estamos planteando aquí, porque también uno encuentra una causal de nulidad conforme a las previsiones de nuestro Código de Procedimiento. Simplemente creo que debo hacer lugar a la oposición a lo resuelto en el decreto de Fojas 2463 que resuelve la acumulación de las causas. Simplemente voy a hacer lugar a esa oposición y por ende voy a disponer que se deba volver el expediente a Fiscalía para que se separen las causas. Ello deja sin efecto jurídico a la citación a juicio posterior, motivo por el cual debe la Fiscalía desdoblar nuevamente las causas y enviarlas a juicio por separado si crea conveniente o estima oportuno, mandarlas a juicio acá no, conforme el derrotero jurídico que marque la Fiscalía, o si entiende que están concluidas las dos investigaciones, hacer dos citaciones a juicio por separado
Y esa es mi resolución. ¿De acuerdo? Podrá ser apelada si las partes digan pertinentes. Depende que los correos electrónicos de cada uno de ustedes esta disposición. Nos faltaría el correo electrónico del doctor. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces en consecuencia lo que se resuelve es dejar sin efecto la acumulación de las causas por abuso sexual a la de homicidio calificado, por los motivos que acabo de mencionar, y en consecuencia deberían volver las actuaciones de la Fiscalía para que se proceda a la separación de la misma, quedando sin efecto jurídico la citación a juicio. Esto